en realidad teníamos ya ocupado hace más de un mes y medio que veníamos transmitiendo nuestro malestar al gobierno ante el incumplimiento de actas paritarias, y esto también un poco para que quede claro, porque algunas versiones están diciendo cosas que no son, pero bueno, nosotros de esas cosas no nos vamos a aprender, sino vamos a rebatir con hechos. Nosotros en su momento habíamos firmado la paritaria, donde se establecía el pase a planta de varios sectores y varios compañeros de toda la administración pública. Eso no se cumplió en el sentido de que no se firmaron los decretos y la gente nos estaba pidiendo la conclusión de esos pasaplantas, así que en el día de ayer se ha establecido y se ha acordado de eso y por fin se dio cumplimiento a la normativa administrativa y en algunos casos hasta salariales, que va a cambiar la realidad de los trabajadores, porque tiene retroactividad a marzo, en otros casos a enero y en otros casos a partir de mayo. Cuéntenos entonces qué es lo que se firmó concretamente, ya están los decretos. Sí, están los decretos de los compañeros que en esto lo que se estableció formalmente es el pase a planta mensualizado de los trabajadores en algunos sectores muy importantes de la administración pública. ¿Cuántos trabajadores? Y estamos hablando casi de 1000, esto estaba ya pautado en las paritarias, ¿sí? Eso también quiero aclararlo. No se había cumplido la normativa administrativa, ni tampoco la cuestión que tiene que ver con la salarial. Al no haber decreto no se los puede cargar como tales, así que bueno, con esto va a cambiar un poco bastante la realidad en algunos sectores. ¿Esto va a ser por etapas, los 1000 trabajadores? No, porque son acuerdos ya paritarios que tenían, esos se van a respetar la paritaria como estaban. La idea es que, por ejemplo, te decía, algunos compañeros van a cobrar esa retroactividad del pase a enero, en otros sectores a partir de marzo y en otros sectores a partir de junio. ¿Esto se efectiviza ya de inmediato? Sí, esperemos que sí, que ya la idea es que se pueda cargar con esta liquidación de haberes del mes de junio, así que bueno, todavía está el tiempo administrativo de hacerlo. ¿Esto es gente que estaba en la planta transitoria? Esto es gente que está en la planta transitoria que ingresa y en algunos casos particulares, como puede ser el Ministerio de Familia, donde tenemos todavía un universo de becados, pasan compañeros a la planta como estaba establecido en su momento. Recuérdenos en qué área específicamente del gobierno. Auxiliares de salud, esta gente becada que estaba en familia, estadística y censo, tenemos la gente también perdiente, lo que tiene que ver con los compañeros de planeamiento, con los que tienen planeamiento de las obras públicas, pero principalmente el grueso se da en auxiliares de educación. Bueno, y la otra cuestión es el aumento salarial, la actualización. ¿De cuánto sería aproximadamente? Miren, en algunos sectores, lo importante de esa actualización es que van a empezar a cobrar zona, que son o rondan 1.300 y 1.800 en la zona sur, presentismo, antigüedad también, porque se les va a tomar en cuenta la antigüedad de la planta transitoria, y además de eso también va a permitir tener la concreción para el grupo familiar de la obra social, porque hasta el tiempo a ser transitorio es unipersonal nada más.